agradezco la invitación. Y efectivamente vamos a hablar de unos temas interesantes en cuanto a salud en el primer año de mi bebé. Pero no solo el primer año es importante, los primeros 5 años de vida de nuestro hijo son los más importantes, ya que aprenden destrezas, habilidades que pues, más del 80% de lo que realmente vamos a aprender en toda nuestra vida. Aprendemos a caminar, aprendemos a desplazarnos, aprendemos a conocer nuestro cuerpo, aprendemos a comunicarnos y bueno, vamos a empezar a mencionar un poco el contenido de la charla. Hay unos cambios al nacimiento que vamos a mencionar, es un periodo de transición. Recordemos que de estar en el vientre de mamá, de estar dentro de mamá, de estar calientitos, de estar tranquilos, de tener ese vínculo con nuestra mamá, de escuchar su latido, de escuchar su voz, bueno, salimos al frío de la calle y hay ciertos cambios fisiológicos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco que bueno, nos van a ocasionar algunas ciertas molestias que tenemos que aprender a interpretar. Vamos a hablar un poco sobre la alimentación. ¿Por qué es importante lactar a nuestro bebé? La lactancia materna, que se ha hablado muchísimo en los últimos 20 años, de por qué es tan importante, vamos a mencionar un poco, pero sabemos que muchas mamás tenemos que trabajar hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Cuándo es importante empezar a dar una fórmula? Y si es beneficioso, algunas fórmulas hidrolizadas, alergia, intolerancia, vamos a hablar un poquito sobre estos problemas en cuanto a la alimentación. El reflujo también es una pregunta muy frecuente. ¿Es normal que mi bebé vomite cada vez que come? ¿O es algo más grave? A lo mejor tiene algún problema anatómico, a lo mejor requiere cirugía, pero bueno, esto ya es hablando de complicaciones, ¿no? De cosas más graves. Y algo bien interesante, muchas veces nuestro pediatra nos dice, híjole, es que tienen intolerancia a la lactosa. Bueno, ¿es realmente intolerancia o es alguna alergia? Porque también existe algo que se conoce como alergia a la proteína de leche de vaca. Recordemos que las fórmulas infantiles están realizadas a partir de leche de vaca. Entonces es importante que nosotros sepamos si es una intolerancia o se trata de una alergia. Vamos a hablar un poco de las metas que se tienen que lograr en el primer año de vida en cuanto a crecimiento y desarrollo. ¿Cuánto tiene que crecer mi bebé en el primer año de vida? ¿De acuerdo? ¿Está gordo? ¿Está flaquito? ¿No? Porque también es una pregunta muy frecuente de yo veo a mi bebé flaquito, pero porque estamos acostumbrados a las fotos en internet, ¿no? El bebé gordito es un bebé sano, pero recordemos que ahora la obesidad es un problema de salud a nivel mundial y entonces desde los primeros años de vida podemos prevenir. También el sueño del bebé. ¿Qué tanto es normal que mi bebé duerma? ¿Cuándo me va a dejar dormir toda la noche? ¿No? Es una pregunta frecuente y más cuando ya empezamos a trabajar. Pasan los 40 días y parece que se acaba la luna de miel con el bebé porque empieza a llorar incluso más, ¿no? Y vamos a hablar de un síndrome que es la causa más frecuente de muerte infantil en Estados Unidos. Desgraciadamente no en México, porque en México nuestros bebés se mueren de causas prevenibles, desgraciadamente mueren de diarrea o de neumonías, pero en Estados Unidos el síndrome de muerte súbita del lactante es la causa más frecuente de muerte en los primeros 6 meses de vida. Entonces vamos a mencionar también algunas condiciones que nos van a prevenir a este síndrome de muerte súbita en el lactante. Y bueno, comenzando ya en sí con nuestra charla, habíamos mencionado que al nacimiento hay ciertos cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, los pulmones. Inicialmente, cuando estamos dentro de mamá, nuestros pulmones están llenos de agua y la función del intercambio de gases y del intercambio de toxinas la lleva principalmente la placenta. Entonces, al nacimiento, seguido del nacimiento viene algo que se conoce como el alumbramiento. El alumbramiento es ese proceso en el que sale la placenta. Recordemos que se liga el cordón umbilical y es cuando se corta toda la relación con la circulación materna y con la circulación fetal o la circulación del recién nacido en ese momento. Entonces hay cambios pulmonares ya que el bebé llora, es fisiológico que nuestro bebé llore al nacimiento porque en esa primera respiración va a entrar oxígeno, va a entrar aire a los pulmones y va a abrir el saco más profundo del tracto respiratorio que se conoce como alveolo, ¿de acuerdo? Este alveolo se expande, se llena de oxígeno y entonces empieza el intercambio gaseoso. Esto es probable. Aquí pueden ocurrir muchas alteraciones como es el llamado síndrome de adaptación pulmonar. Son aquellos bebés que nacen por cesárea y que desgraciadamente se quedan en observación en incubadora 24 o 36 horas porque les menciona su pediatra es que la respiración de tu bebé está muy agitada y es precisamente por eso, porque los alvéolos están llenos de agua y entonces esta agua tarda un poco de tiempo a veces en absorberse, ¿de acuerdo? Pero es algo hasta cierto grado esperado en los recién nacidos de término que nacen por cesárea.
Otro cambio que ocurre es a nivel cardiovascular. Inicialmente, cuando estamos en panza de mamás, nosotros tenemos algo que se conoce como cortocircuitos. Es decir, son unas mezclas de sangre, ¿de acuerdo? Son mezclas en donde la sangre de mamá y la sangre del bebé se están juntando, ¿de acuerdo? Porque les recuerdo que no está funcionando ni los pulmones y los riñones del bebé tampoco funcionan. Sí son funcionales, pero no tienen esa función de intercambiar toxinas como lo hacen en la vida adulta, ¿de acuerdo? Entonces, la placenta es la encargada de reciclaje y de intercambio de sangre. Entonces, cuando nace nuestro bebé, se corta cordón umbilical y es el bebé el que tiene que realizar esta función de intercambio gaseoso y de circulación, por lo que se tienen que cerrar estos circuitos pulmonares de la circulación venosa y la circulación arterial. Se producen los llamados soplos fisiológicos, ¿de acuerdo? Son soplos, o sea, son unos ruidos en el corazón que se producen por una turbulencia en la sangre. Es completamente esperado que se presenten soplos fisiológicos debido al cierre en estos cortocircuitos. Claro, este soplo debe tener un seguimiento especial, se debe abordar si el soplo dura más allá del primer año de vida, ¿de acuerdo? Se tiene que abordar por un especialista, de preferencia un cardiólogo pediatra. Tiene que realizar los estudios pertinentes, como son los estudios de imágenes, como las radiografías y las ecocardiografías. Continuando con nuestro temario, vamos a hablar ahora de la alimentación. Lo más importante en los primeros, al menos según la Academia Americana de Pediatría, son los primeros 4 meses de vida. Esto es importante porque la leche materna contiene absolutamente todos los nutrimentos esenciales para el neurodesarrollo adecuado de tu bebé. Muchas veces las madres no pueden, tienen que trabajar y lo que se prefiere es continuar con leche materna a través del biberón, es decir, tirar leche y refrigerarla, ¿de acuerdo? La leche refrigerada puede durar hasta 8 horas, entonces esto nos da un espacio para que la leche refrigerada pueda servir para alimentar a tu bebé. Hay indicaciones muy específicas para quitar la leche materna, que son las alergias, la principal alergia a la proteína de leche de vaca, que vamos a comentar más adelante. Pero lo más importante, repito, los primeros 4 meses de vida de tu bebé es la lactancia materna exclusiva. No hay necesidad de administrar agua, no hay necesidad de administrar té, ni aunque sea un goterito ni nada. Todos los nutrimentos que necesita tu bebé los adquiere a través de la leche materna. Además, de que se ha visto en estudios recientes que se previene la aparición de alergias alimentarias o alergias respiratorias, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es el destete? Se llama destete al proceso mediante el cual se suspende la lactancia materna, es decir, cuando se empieza a complementar a nuestro bebé con alguna fórmula infantil. Efectivamente, hay contraindicaciones para la lactancia que son muy específicas, como había mencionado. Unas de ellas son infecciones a nivel materno, como son la hepatitis, como son el VIH, o que esté tomando ciertos medicamentos. Es muy importante que antes de tomar algún medicamento consultes con tu pediatra o con tu ginecólogo para saber si puedes seguir lactando a tu bebé. La lactación es otro proceso en la alimentación, pero la lactación se refiere al proceso de introducción a otros alimentos diferentes a la leche, ya sea leche materna o leche de fórmula. La lactación más o menos se lleva a cabo entre el 4.º y 6.º mes de vida. Depende de muchas causas. En primer lugar, tiene que eliminarse algo que se conoce como reflejo de extrusión. No sé si recuerden que su bebé de repente hace movimientos con la lengua, ¿no? Sacando la lengua, no lo voy a hacer, pero hace esos movimientos, eso es el reflejo de extrusión. Entonces, ese reflejo se pierde, es un reflejo primitivo que se pierde más o menos entre el 4.º y 6.º mes de vida. Y entonces eso es un indicador que nos permite establecer que nuestro bebé está capacitado para deglutir, ¿de acuerdo? Antes de eso, si nosotros intentamos ablactarlo antes de que pierda su reflejo de extrusión, nuestro bebé lo que va a hacer es que va a sacar toda la comida, y no es que no le guste, o no es que esté agrio, o no es que no lo quiera, ¿de acuerdo? El bebé tiene el reflejo, así nació, y entonces tiene que perderlo para poder deglutir. Otro de los indicadores son aproximadamente 6 kilos de peso. Cuando nuestro bebé ya alcanzó los 6 kilos de peso, más o menos entre el 4.º y 6.º mes de vida, ya está preparado para la lactación. Otro indicador es el sostén cefálico. Nuestro bebé tiene que adquirir ciertas capacidades de su desarrollo motriz, que vamos a mencionar, como son el sostén cefálico. Tiene que ser capaz de sostener su cabeza, ¿de acuerdo?, para llevar a cabo nuevamente la deglución. Y bueno, en general depende del pediatra.
Tu pediatra va a saber lo que es mejor para tu bebé, pero generalmente entre el cuarto y sexto mes de vida se lleva a cabo la lactación. Muchas preguntas también surgen en cuanto a con qué es más importante o qué es más beneficioso darle por primera vez a nuestro bebé. Va a variar dependiendo en lo que se esté basando tu pediatra. Hay guías establecidas en base a la Academia Americana de Pediatría, pero también hay unas guías en la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí sabemos es que es importante empezar con cereales de arroz, cereal de avena. Antes, hace algunos años se mencionaba que los bebés no podían comer pan porque les producía alergia o que estaban predispuestos para padecer una enfermedad que es intolerancia al gluten, o mejor conocido como enfermedad celíaca. Las nuevas guías de la Sociedad Americana indican que el pan debe introducirse en los primeros 4 y 7 meses de vida. Y recordemos el consejo de las abuelitas, que no estaba tan errado, ¿no? Denle un bolillo para que lo esté chupando, ¿de acuerdo? Y es algo correcto, es una medida adecuada para que el bebé esté en contacto con esas proteínas del gluten y lo proteja más adelante para el desarrollo de enfermedad celíaca o para alergia al trigo. Otro de los alimentos que se deben introducir son las carnes, como lo oyen bien, ¿no? Porque las carnes tienen alto contenido en hierro. Recordemos que nuestro bebé en los primeros 4 meses solo estaba alimentado con seno materno o con alguna fórmula infantil. Estas fórmulas no están, algunas fórmulas actualmente están adicionadas con hierro, pero los bebés que están solamente alimentados al seno materno no tienen ningún aporte de hierro, a menos que su pediatra, como debe ser, les haya indicado algún aporte de hierro. Por lo tanto, se ha visto que cuando se introducen las carnes rojas en la lactación a nuestros niños, tienen menos deficiencias de hierro. Recordemos que la deficiencia de hierro es una condición que los va a predisponer para posteriormente desarrollar algún tipo de anemia, específicamente anemia carencial, ¿de acuerdo? Esto es, volvemos a lo mismo, por deficiencia de hierro. Otro de los alimentos son las verduras. Y posteriormente las frutas. En lo personal yo recomiendo las frutas al final porque tienen un sabor dulce. ¿A quién no le gusta el dulce? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando nuestro bebé ya probó alguna fruta dulce, posteriormente ya no quiere comer verduras porque prefiere el sabor dulce. ¿De acuerdo? Entonces podemos introducir primero las verduras y posteriormente las frutas. Lo más importante en la lactación es seguir las recomendaciones de tu pediatra que está llevando el seguimiento de tu bebé. Y además introducir un alimento a la vez. O sea, no introduzcamos en la mañana chayote y en la tarde pera y en la noche sandía, ¿de acuerdo? Porque si llegara a tener alguna reacción adversa al medicamento, al alimento, perdón, no vamos a saber qué alimento fue, porque las reacciones a los alimentos se pueden esperar incluso hasta 2 o 3 días después. Entonces, lo más importante en la lactación es seguir las recomendaciones de tu pediatra y no introducir más de un alimento a la vez. Vamos a continuar con nuestra charla. Haciendo hincapié en la importancia de la lactancia, ¿de acuerdo? Habíamos mencionado que tiene el contenido adecuado de nutrimentos, tiene el contenido adecuado de electrolitos y de requerimientos calóricos que tu bebé necesita para el crecimiento durante los primeros 4 meses de vida. Si alguien por ahí después hace la pregunta, 4 o 6 meses, 4 a 6 meses, pero lo más importante es que se cumplan los primeros 4 meses de vida. El vínculo que se crea entre mamá e hijo también es muy importante. Recordemos que habíamos mencionado que inicialmente cuando está inútero tu bebé tiene un vínculo muy especial contigo, porque están compartiendo la misma sangre, por decirlo, están compartiendo un ambiente, escuchan sus latidos constantemente y bueno, este vínculo se va a continuar mediante la lactancia materna. Y actualmente se está mencionando mucho sobre la prevención de alergias. Uno de los factores más importantes para tener una alergia es que ya sea que mamá o papá tenga alguna alergia. Las alergias se heredan, son enfermedades crónicas. Sin embargo, todos los estudios recientes indican que la lactancia materna ayuda a disminuir este riesgo de presentación de alergias más adelante. ¿Cuáles pueden ser estas alergias? Ya mencionamos algunas: la alergia a la proteína de leche de vaca, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, la famosa hiperreactividad bronquial, que muy probablemente pueda posteriormente convertirse o desarrollarse asma. Esto se conoce como marcha alérgica o marcha atópica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro bebé inicialmente tiene el antecedente de que o mamá o papá tiene alguna alergia. Entonces nace nuestro bebé y a lo mejor trabajamos o tenemos poca producción de leche y alimentamos a nuestro bebé con fórmula.
es un bebé que empieza con problemas de piel, ¿no? Que dicen es que tiene la piel muy delicada, sin embargo puede ser una dermatitis atópica. Empieza también con mucho estreñimiento, con mucha distensión, evacuaciones con sangre que pueden constituir una alergia a la proteína de leche de vaca porque está alimentado con alguna fórmula. Y posteriormente, a lo mejor a los 6-7 meses, empieza con mucha congestión nasal, con mucho moco, haciéndose diagnóstico de una rinitis alérgica. Y posteriormente, al año de edad, requiere que lo nebulicen, a lo mejor todos los diciembres, o si está en contacto con un gato, se pone a silbarle el pecho, y esto constituye la famosa hiperreactividad bronquial. Entonces, es aquí donde juega un papel muy importante la lactancia materna, ya que puede ayudar a prevenir o incluso retrasar la aparición de estas alergias. Bueno, ya mencionamos un poco la lactación, que es la introducción de otros alimentos, cuando ya mencionamos los indicadores que nos van a decir o nos van a predecir que nuestro bebé ya está preparado para poder comer otros alimentos diferentes a la leche. ¿Con qué? Varía muchísimo sobre las guías en las que se esté basando tu pediatra. Y bueno, lo más importante aquí es la introducción adecuada y con tiempo de los alimentos para prevenir o para retrasar el desarrollo de alguna alergia. Vamos a ver, en la alimentación hay muchos problemas. El famoso reflujo, ¿no? En todos los bebés es normal, es fisiológico, es esperado que durante el primer mes de vida nuestro bebé presente regurgitaciones. Es diferente la regurgitación que la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La regurgitación es el regreso de la comida que ya se encontraba en el estómago. Puede o no estar digerida, generalmente no está digerida. ¿De acuerdo? Y esto se debe a que hay cambios anatómicos en tu bebé. Su estómago normalmente tiene que tener una curvatura, la cual todavía no está desarrollada. Y hay algo que se llama cardias, que constituye un esfínter esofágico, una puertita que impide que la comida se regrese al esófago y de ahí a la boca. En el bebé está poco desarrollado, por lo tanto, durante el primer mes de vida es fisiológico que presente algunas regurgitaciones. Recordemos, menciono otra vez, es diferente con enfermedad de reflujo. Enfermedad de reflujo gastroesofágico se llama cuando ya está habiendo alguna complicación o cuando ya después del primer mes de vida siguen continuando estos episodios y después aparecen después de cada alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este reflujo fisiológico que es normal con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tratamiento es global cuando hay enfermedad por reflujo. Hay medidas generales, como son alimentar a nuestro bebé con horario. Recordemos que lo principal que observamos en esta enfermedad es el regreso de la comida. Nuestro bebé recién nacido hasta los 4 o 6 meses de vida o hasta que empieza la lactación tiene que comer cada 3 horas. Entonces, si nuestro bebé llora antes de las 3 horas y nosotros no sabemos y le damos de comer, nuestro bebé no conoce la saciedad, ¿de acuerdo? Entonces él va a seguir comiendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir llenando su estomaguito, vamos a seguir distendiéndolo y vamos a propiciar que haya este regreso de comida de estómago a esófago y boca. ¿De acuerdo? Vamos a condicionar el reflujo. Por lo tanto, es muy importante establecer los horarios de comida de bebé. Los horarios inicialmente deben ser cada 3 horas, ¿de acuerdo? Con relojito. El cambio de fórmula. Es muy importante tomar en cuenta que hemos mencionado que lo más importante es la lactancia materna. Muchas veces se recomiendan fórmulas que se espesan o fórmulas que tienen almidón o cereales que hacen que se haga una tipo gelatina en la pancita de bebé. Pero en lo personal y algunos pediatras, depende de las escuelas y depende de las guías en las que se basen. Esto no es tan recomendable. Lo más importante es encontrar la causa del reflujo. Muchas veces la causa de este reflujo intratable, por decirlo de alguna manera, es que el bebé tiene una alergia a la proteína de leche de vaca y por lo tanto no está digiriendo, no es capaz de digerir la comida porque la leche de vaca tiene proteínas muy grandes, entonces no las puede digerir y la consecuencia es el regreso de la comida a esófago y boca, constituyéndose como reflujo. Por lo tanto, las fórmulas muchas veces son las llamadas hidrolizadas, parcialmente hidrolizadas o extensamente hidrolizadas. Son unas fórmulas que las mamás que ya lo hayan utilizado no me van a dejar mentir, huelen, saben horrible y bueno, el costo se eleva, pero es por la producción, porque estas fórmulas se tiene que tomar la proteína de la leche de vaca y se hidroliza. ¿Qué quiere decir? Que mediante unos procesos químicos en donde se calienta, se enfría y se corta la proteína,
estas proteínas se hacen más pequeñas y son de más fácil digestión. ¿De acuerdo? Entonces, estas son unas fórmulas que se indican cuando el reflujo es intratable, secundario a una alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Cómo sé si es alergia o reflujo? Bueno, es importante que lo comentes con tu pediatra para que tu pediatra lo refiera con un alergólogo pediatra y se le hagan las pruebas pertinentes para que se descarte esta entidad y verás cómo cambiando la fórmula a una fórmula hidrolizada, parcial o extensa, se van a quitar todas las molestias de tu bebé. Y bueno, es importante en la enfermedad o cuando nuestro bebé tiene reflujo, la prevención de las complicaciones. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones? El reflujo constituye, lo repito, un regreso, que la comida regresa de estómago a esófago, pero muchas veces no sale por la boca. A veces preguntamos, oiga señora, mami, ¿se le regresa la comida? No, no se le sale nada. Pero esto es más grave, ¿por qué? Porque la comida regresa a esófago y no sale por la boca. Se regresa por un tubito que se encuentra delante del esófago que se llama tráquea. Esta tráquea se encarga de llevar el oxígeno de la nariz a los pulmones. Entonces, si la comida se regresa por la tráquea, la comida va a pasar a los pulmones y entonces nuestro bebé va a presentar síntomas respiratorios, como son tos, como son silbido, como son todos aquellos que parecieran una hiperreactividad bronquial. Sin embargo, al momento de tratar o darle un tratamiento de reflujo adecuado a tu bebé, estas molestias se le van a quitar sin que el bebé tenga algún tipo de alergia. ¿De acuerdo? Precisamente porque ese alimento está regresando a los pulmones, irrita la vía aérea del bebé y entonces presenta tos, presenta silbido, dificultad para respirar. Y otra de las complicaciones es la desnutrición. Sí, por más que creamos que nuestro bebé no está desnutrido, muchas veces los bebés pueden tener desnutrición y esto basándonos en índices y en tablas que tiene que utilizar tu pediatra. Tu pediatra cada vez que lo visites lo tiene que medir y lo tiene que pesar, además de medirle el perímetro cefálico. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero es importante que lo grafique en unas gráficas que están aprobadas por la CDC, por la OMS y por la Secretaría de Salud. Por lo tanto, nosotros vamos a dar un seguimiento de cómo está creciendo el bebé. No hay bebés gordos y no hay bebés flaquitos. Los bebés tienen que tener un peso adecuado para edad gestacional cuando nacen y posteriormente hay que estarles midiendo algunos parámetros como son el peso para la talla o el peso para la edad. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento y los graficamos en unos carriles a los que llamamos percentilas. Y entonces tu pediatra te dice, bueno, tu bebé está en la percentila 3 o en la percentila 5, en la 50 o en la 97. Entonces en eso nos basamos para decir si un bebé está desnutrido o no. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que a cualquier dato de alarma de los que hemos mencionado acudas con tu pediatra para que te dé la mejor solución. Bueno, vamos a entrar ya en sí que ya mencionamos mucho la alergia a la proteína de leche de vaca, pero bueno, son bebés que son ya sea alimentados al seno materno o alimentados con fórmula. Es más frecuente en los alimentados con fórmula, pero también se presenta en los niños que son alimentados al seno materno y que la mamá ingiere muchos lácteos. Entonces, recordemos que en la leche de mamá atraviesan ciertas proteínas. Entonces, estas proteínas que la madre ingiere por los lácteos pueden pasar a través de la leche y allí llegar a tu bebé produciendo síntomas de alergia a la proteína de leche de vaca. Estas, mencionamos, son proteínas de gran tamaño que no se digieren fácilmente y ocasionan el famoso reflujo intratable, evacuaciones con sangre, estreñimiento o incluso cólicos, ¿no? Son los bebés que todos los días tienen cólicos o parece que les caemos mal porque todos los días están llorando. Aguas, tienes que comunicarlo a tu pediatra para que investiguen si tiene alguna alergia. Ya habías mencionado, es importante no confundir los términos. Una cosa es intolerancia a lactosa y otra cosa es alergia a la proteína de leche de vaca. Un ejemplo muy fácil, intolerancia a lactosa es lo que tengo yo, que voy a una cafetería y a pesar de pedir un café con leche deslactosada, me dan un café y a los 20 minutos uno quiere correr al baño, ¿de acuerdo? Esa es una intolerancia y la tenemos la mayor parte de los adultos. Esto se debe porque las vellosidades de nuestro intestino pierden, fisiológicamente es normal que se pierda una enzima que se llama lactasa. Esta lactasa se encarga de cortar esta proteína que se llama lactosa. Entonces, mientras nosotros no tengamos esta enzima, la lactosa entra en nuestro organismo, entra en nuestro tracto gastrointestinal y no puede ser digerida, ocasionando síntomas como son distensión, estreñimiento o incluso diarrea. Pero la alergia a la proteína de leche de vaca es lo que se presenta más frecuentemente en los lactantes, ¿de acuerdo? Es poco probable que nuestro bebé tenga una intolerancia.
La causa más frecuente de que un bebé tenga intolerancia es que haya tenido una infección gastrointestinal grave, por ejemplo por rotavirus, que haya tenido un episodio de vómito, de diarrea, y que esa infección haya dañado las vellosidades y por lo tanto se hayan eliminado estas enzimas que ya mencionamos, se llama lactasa. Porque de otra manera es poco probable, el cuerpo del lactante está diseñado para digerir la leche, ¿de acuerdo? La lactasa se pierde con la edad y eso es normal. Entonces es importante no confundir los términos, porque el tratamiento también es diferente. El tratamiento en una intolerancia a la lactosa, pues es una fórmula deslactosada, ¿de acuerdo? Y el tratamiento de una alergia a la proteína de leche de vaca es administrar una fórmula hidrolizada parcial o completamente. Y bueno, ¿cuál es el bebé que va a requerir una fórmula parcial o extensamente? Dependiendo de la gravedad de los síntomas. Si es un bebé que solamente presenta cólico, que tiene distensión o que tiene un reflujo leve, probablemente con una fórmula parcialmente hidrolizada vaya a mejorar. Pero si es un tratamiento que tiene evacuaciones con sangre, que se deshidrata hasta llegar al choque y que requiere hospitalización, entonces es un paciente que además de requerir una fórmula extensamente hidrolizada, muy probablemente requiere una fórmula elemental. Una fórmula elemental es aquella que se realiza a partir de aminoácidos. Los aminoácidos son la parte más chiquita de las proteínas. Quiere decir que han tenido todavía un proceso mucho más extenso de hidrólisis y por lo tanto son mucho menos alergénicas. Pero esta decisión la va a tomar tu pediatra dependiendo a la evolución clínica y dependiendo de los síntomas que tu bebé haya tenido. Y bueno, ahora vamos a entrar en cuanto al crecimiento y al desarrollo, que son términos muy diferentes. El crecimiento se refiere a la ganancia en cuanto al número y el tamaño de nuestras células. Y el desarrollo se refiere a la adquisición de nuevas funciones. Entonces, en el primer año de vida, nuestro bebé hace de los dos, crece, y eso no necesitamos a un pediatra que nos lo diga. Nosotros vemos que la ropita que le regalaron al nacimiento, al mes o a los 2 meses ya no le queda, y eso es completamente esperado. Este crecimiento y este desarrollo está dado dependiendo si tu bebé nació de término, que quiere decir que nació de más de 37 semanas de gestación, o si fue de pretérmino, que quiere decir que es de menos de 37 semanas de gestación, ¿de acuerdo? Porque los bebés que son pretérmino o que son prematuros van a tener un desarrollo un poco más lento, pero van a alcanzar las mismas destrezas que los bebés que nacieron de término. En cuanto al aumento de peso, más o menos, estas son tablas que se han establecido a través de los años, pero aproximadamente en el primer trimestre nuestro bebé gana un peso de 25 a 30 gramos al día. Durante la primera semana es normal que nuestro bebé baje hasta un 10% del peso corporal, y esto se debe a una deshidratación fisiológica, que quiere decir que cuando nuestros bebés nacen hinchados por un líquido que se encuentra en un espacio que se llama intersticial, que es algo que se encuentra por debajo de la grasita. Y también porque se deshidratan al momento de ser alimentados. Recordemos que yo les mencionaba que inicialmente adquieren todos los nutrimentos a través de placenta y cordón umbilical, y después, bueno, tienen que comer y el alimento tiene que ser digerido y tiene que ser aprovechado. Por lo tanto, es normal que nuestro bebé baje un 10% del peso corporal durante la primera semana de vida. Después de la primera semana vamos a esperar un crecimiento de 30 gramos al día, en el segundo trimestre de 20 gramos al día, en el tercero de 15 gramos al día y en el cuarto trimestre, o sea, ya llegando al año de edad, aproximadamente 10 gramos por día. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, vamos a... ¿Cuánto debe pesar un bebé al final del nacimiento? Bueno, depende, porque está en relación de cuánto pesó al nacimiento. No vamos a esperar que pesen lo mismo un bebé que nació pesando 4 kilos que uno que nació pesando 1,8 kg. Está en relación al peso que tuvo al nacimiento, si fue de término, si no tuvo complicaciones al nacimiento, si no requirió hospitalizaciones y la alimentación que esté llevando. Pero tu pediatra es la persona indicada que te puede decir si tu bebé está creciendo adecuadamente. En cuanto al aumento de la talla, más o menos el bebé crece 25 centímetros al año. Casi todos los bebés miden lo mismo cuando nacen, entre los 48 y los 52 centímetros, dependiendo de quién lo mida, ¿no? O es realmente dependiendo del crecimiento intrauterino que tienen. Pero más o menos crecen 25 centímetros en el primer año de vida. Y la cabeza aumenta también lo que llamamos el perímetro cefálico. Si se dan cuenta, cuando nacen los bebés tienen las llamadas molleras, ¿de acuerdo? Que son realmente fontanelas.
Existen varias, pero las principales y que debemos estar vigilando en nuestro bebé al nacimiento son la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela posterior generalmente al nacimiento está cerrada. Cuando está abierta y mide más de 2 centímetros, es un patrón de alarma para nosotros los pediatras porque puede ser indicativo de un hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Son las enfermedades que se miden en el tabique metabólico y bueno, hay otros datos clínicos, pero que la fontanela esté abierta puede ser un dato que nos puede orientar. La fontanela anterior generalmente mide entre 4 y 6 centímetros y se cierra a los 18 meses de edad, pero tiene un rango entre los 6 meses de vida y los 2 años de edad. Y estos son importantes porque nosotros podemos estar vigilando ahí el estado del líquido adentro de la cabeza, que se llama líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Este líquido tiene la capacidad de mantenerse constante porque se está produciendo y reabsorbiendo a una tasa constante. Entonces, cuando nuestro bebé se deshidrata, o lo que le llaman las mamás es que se le cayó la mollera, es precisamente que está depletado o está disminuido este líquido a nivel de cabeza y entonces es un indicativo de deshidratación. Cuando este líquido aumenta, nos está hablando de un aumento de líquido en cabeza y entonces esto se conoce como hidrocefalia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que las fontanelas tienen que estar a nivel de los huesos de la cabeza, ¿de acuerdo? Y estas fontanelas existen porque durante los primeros 3 años de vida, que son el tiempo que tiene que estar midiendo en cada visita a tu pediatra la cabeza del bebé. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central que lo constituye el cerebro y todos los nervios, este sistema nervioso continúa creciendo después del nacimiento, continúa adquiriendo función. Por lo tanto, es muy importante que la cabeza pueda expandirse. Digo, creo que todos hemos escuchado comentarios que los bebés entre los 2 y los 4 años de vida están cabezones. Y no es que estén cabezones, sino que tienen un crecimiento neuronal que es completamente normal y fisiológico y que tenemos que estar vigilando, ¿de acuerdo? Entonces es importante y es función de nuestro pediatra que esté midiendo el perímetro cefálico y que lo esté graficando. También existen gráficas para perímetro cefálico en niños mexicanos. Bueno, en cuanto a los hitos del desarrollo que tiene que alcanzar tu bebé en el primer año de vida, y les comentaba, no solo en el primer año, los primeros 5 o 6 años de vida son muy importantes evaluarlos, incluso hasta la adolescencia y después en la adultez, son 4 principales. Los dividimos en motor grueso, motor fino, social adaptativo y de lenguaje. En cuanto al motor grueso, bueno, son todas esas destrezas que tiene que ir adquiriendo. Más o menos en el primer año de vida tu bebé tiene que sonreír, tiene que sostener la cabeza, después sentarse, después gatear, pararse y finalmente caminar, más o menos en este orden. Y bueno, en este gráfico vemos cómo en los primeros 6 meses nuestro bebé lo primero que adquiere son habilidades que, si se dan cuenta, van de cabeza a los pies, ¿de acuerdo? Por eso lo primero que hacemos es fijar la mirada y seguir objetos con los ojos, sostener la cabeza y lo último que hacemos ya al final del primer año de vida es caminar, porque las funciones y destrezas se adquieren de cabeza a pies y de proximal a distal. ¿Qué quiere decir? Que primero los niños empiezan a juntar sus manos en la línea media para después agarrar los objetos y pasárselos de una mano a otra hasta adquirir la destreza de agarrar algo como un frijolito y meterlo en una botella, ¿de acuerdo? Entonces vemos que inicialmente nuestro bebé tiene que sostener la cabeza, girarse. Posteriormente se va a sentar con ayuda, más o menos a los 6 meses ya adquiere la sedestación sin ayuda, posteriormente se empieza a parar con ayuda, gatea, después se para sin ayuda y finalmente al final del primer año tiene que estar caminando. En cuanto a lo social y lenguaje, bueno, tiene que adquirir destrezas desde el balbuceo hasta pronunciar al menos 3 palabras claras al final del primer año de vida. ¿De acuerdo? Después, al final del segundo año, más o menos tiene un vocabulario de 50 palabras y posteriormente todos sabemos que a los 3 años los bebés son unos pericos y es porque adquieren la mayor cantidad de lenguaje, adquiriendo hasta 300 palabras al final del tercer año. En cuanto a lo social, bueno, inicialmente, cuando es la luna de miel con los bebés, bueno, le sonríen a todo mundo y que todo mundo lo quiere cargar. Para el final del primer año, que más o menos inicia a los 8 meses, existe algo que se llama angustia de separación. Esta angustia de separación es completamente normal en el neurodesarrollo del bebé. Consiste en que ya identifica perfecto, generalmente es la mamá, es lo que yo me he dado cuenta con mis pacientes, pero si algún papá quiere protestar, adelante. Generalmente, cuando se separan de la mamá,
lloran, y es un llanto como si no fueran a ver a la mamá nunca más en la vida. Es completamente esperado, se llama angustia de separación. La mala noticia es que se les quita entre los 14 y los 16 meses. ¿De acuerdo? Y no hay algún medicamento o algo que podamos dar, es normal y hay que tratar de tener todas las etapas del bebé. En cuanto al motor grueso, bueno, vamos a ver rapidísimo que los que les había mencionado, de cabeza a pies, primero van a sostener la cabeza, después juntan las manos, se sientan con ayuda, a los 6 meses, eso es importante, que ya se debe estar sentando sin ayuda. Entre los 6 y medio y los 7 meses empiezan a girar de la cama, aguas, porque esta es una época en donde hay muchos accidentes, ya que la mamá los deja en la cama o en el cambiador y no sabe que su bebé ya se puede girar, y esto produce que haya caídas. Entonces es muy importante que a partir de los 6 meses ya vigiles más a tu bebé, no lo dejes solo o le pongas almohadas para que no se vaya a girar cuando no lo estés vigilando, pero de preferencia hay que estarlo vigilando todo el tiempo que esté solo y esté despierto, porque en esta etapa se producen la mayoría de los accidentes. Y bueno, a los 12 meses ya camina solo y para los 16 meses ya tiene que estar corriendo. En cuanto al motor fino, bueno, inicialmente apenas va a empezar a seguir objetos con la mirada, eso es lo primero que adquiere. Posteriormente, cuando nosotros unas pruebas que hacemos en el consultorio es hacer soniditos con una campanita. Inicialmente, bueno, va a girar los ojos y posteriormente ya va a saber que puede encontrar el objeto y por lo tanto gira toda la cabeza. A los 3 y medio empieza a agarrar el sonajero, pero si se dan cuenta son movimientos torpes, son movimientos que hace indistintamente con una mano u otra. Y bueno, a los 4 meses ya los va a empezar a buscar con la mano. Inicialmente uno se los tiene que acercar para que él los pueda prensar, así se llama este reflejo de la prensión, y posteriormente él los empieza a buscar. A los 5 y medio, 6 meses ya empiezan a pasarse objetos de una mano a otra. Y bueno, a los 8 meses, lo que les había mencionado, la pinza con el pulgar, ya empiezan a agarrar cosas más pequeñas, incluso pueden bajar cierres, hay juguetes que pueden incrementar estas destrezas en tu bebé. Son apropiados los juguetes que tienen cierres, que tienen botones, que tienen muchos colores y muchas texturas, ¿de acuerdo? Que tienen sonidos, porque van a fomentar el neurodesarrollo de tu bebé. Y bueno, a los 12 meses, al final del primer año, ya puede cambiar las páginas de un libro. De preferencia utilizar los libros que son de caucho, que son de plástico, que no van a sufrir cortaduras, ¿de acuerdo? Porque recuerden que los movimientos son torpes, de tu bebé es normal y puede tener cortadas por hojas muy delgadas. En cuanto a la comunicación y al lenguaje, inicialmente tu bebé, cuando estamos de luna de miel con el bebé, al mes y medio va a sonreírle a todo mundo, va a responder a las caras y pues cuando todo mundo está encantado con el bebé. Posteriormente, a los 6 meses empieza a decir monosílabos, bu, da, ¿de acuerdo? Pero no las puede juntar y no forma palabras. A los 7 meses, esto es muy importante en cuanto a la educación de tu bebé, a los 7 meses él entiende perfecto qué significa no, que no puede hacer aquello o que no puede tomar ciertas cosas. Esto es muy importante en la educación. A los 7 meses él entiende perfecto que existe el no. Y a los 10 meses ya sigue órdenes simples, ¿de acuerdo? Uno puede decir siéntate, uno puede dar algunas órdenes y él ya las va a cumplir. Y bueno, a los 12 meses ya es realmente cuando nosotros esperamos que diga una palabra que tenga sentido. Muchas veces esto no es una regla, generalmente entre los 8 meses y los 12 meses ya pueden decir mamá, papá, o agua o leche. En cuanto a la función cognitiva, bueno, a los 2 meses va a mirar momentáneamente el lugar que ha desaparecido de un objeto. Es el famoso juego de esconder las cosas, ¿de acuerdo? Si nosotros lo tenemos con una sonaja y se la quitamos, no entiende que desapareció, pero sabe que hay algo extraño, ¿de acuerdo? Se queda mirando fijamente donde estuvo la sonaja. A los 4 meses, antes de juntar las cosas en la línea media y antes de agarrar las cosas, él empieza a observar su mano y entiende que esa mano es suya. A los 8 meses ya toma las cosas, ya las junta en línea media, ya puede golpear 2 cubos. A los 8 meses ya puede descubrir un juguete que está escondido. Por ejemplo, si ponemos un juguete y lo escondemos debajo de una toalla, él va a tomar la toalla o la sábana y va a encontrar el juguete. Esa es una destreza muy importante.
Y bueno, a los 12 meses ya empieza a imitar ciertas acciones. Por ejemplo, puede tomar cubiertos, hacer como que come, o ya va a intentar una cierta independencia, ya va a querer hacer ciertas cosas. Es muy importante saber que el bebé va a imitar todo lo que nosotros hagamos. Y bueno, esto es bien importante. ¿Cómo voy a saber si mi bebé está creciendo adecuadamente? Lo que se recomienda, estas son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Pediatría, en donde tu bebé en el primer año de vida tiene que acudir al pediatra una vez por mes, en el segundo año cada 3 meses, en el tercer año cada 4 meses, a partir de los 4 años cada 6 meses y a partir de los 10 años al menos una vez por año. Estas son solamente recomendaciones, pero es muy importante, si se dan cuenta, que durante el primer año de vida tengamos un seguimiento regular con el pediatra, ya que se pueden detectar lo que llamamos banderas rojas. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro bebé tiene 12 meses y no ha pronunciado ninguna palabra, puede tener algún trastorno de la audición, ¿de acuerdo? Porque recordemos que todo es imitación, tiene que escuchar los fonemas o los sonidos para posteriormente imitarlos. Entonces es muy importante que tengan un seguimiento pediátrico. Ahora, yo sé que todos tenemos en casa la pared que llevamos pintando desde hace 5 años para ver si nuestro bebé está creciendo adecuadamente. Este no es el mejor indicador para saber si el bebé crece o no, porque tendemos a compararlo, ¿de acuerdo? Si son 3 niños, híjole, este está chiquito y ya se quedó chaparro, ¿no? Y este comió bien y ya está grande. No, todos los bebés son diferentes y todos nuestros hijos son diferentes entre cada uno. Por lo tanto, si tú notas que uno de tus bebés está creciendo a un paso menos acelerado, es importante que acuda a consulta con su pediatra y probablemente él lo tenga que referir a un endocrinólogo pediatra, ya que existen varios retrasos en el crecimiento. Pueden ser normales o lo que llamamos constitucionales, que quiere decir que es un bebé que es chiquito, que a lo mejor fue de pretérmino de 35 o 36 semanas. Recordemos que mencionamos que es importante la etapa o las semanas de gestación que alcanza tu bebé antes del nacimiento. Por lo tanto, no esperemos que crezcan al mismo ritmo nuestros hijos. Si notamos que tiene un retraso del crecimiento, bueno, uno de los indicadores más específicos y que más confiables que utilizamos los pediatras es la edad ósea. La edad ósea consiste en tomar radiografías de una mano o de una rodilla de nuestro bebé y a partir de la observación de los huesos nosotros podemos decir cuántos años tienen sus huesos, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que correlacionar en cuál es su edad biológica. Por ejemplo, si nuestro bebé está chiquito y tiene 5 años, pero sus huesos dicen que tiene una edad de 3 años, entonces es un retraso constitucional. ¿Qué quiere decir? Que está retrasado en su crecimiento y muy probablemente va a alcanzar la misma estatura que tu primer hijo, la misma estatura que su papá, pero requiere valoración pediátrica. Por eso es importante que los indicadores no se basen solamente en la pared y comparándola con los demás niños, ¿de acuerdo? Tiene que darle un seguimiento pediátrico. Bueno, estos son algunos de los huesos. Como les mencionaba, como pediatras nos basamos, tomamos radiografías de las manos y a partir de los huesos que vemos osificados, que se ven como más blanquitos en una radiografía, nosotros podemos decir cuál es la edad ósea de nuestro bebé. Bueno, ya llegamos a la parte del sueño del bebé. Es importante que sepamos que los recién nacidos más o menos requieren de 16 a 20 horas de sueño al día. Al tercer mes ya empiezan a bajar estos requerimientos, siendo de 14 a 16 horas día. En el sexto mes aproximadamente unas 14 horas al día. Esto se va a dividir ya entre el día y la noche, que más o menos son 10 a 12 horas en la noche y ya toman siestas de 2 a 4 horas durante el día. Y bueno, al finalizar el primer año de vida, más o menos el bebé duerme entre 13 y 14 horas con una siesta o 2 siestas de 1 o 2 horas en el día. ¿De acuerdo? Esto es más o menos un aproximado. Esto también depende de cada bebé, depende del temperamento y depende de los hábitos que se hayan puesto en cuanto a sueño a tu bebé desde el nacimiento. Y bueno, ya vamos a concluir con un tema de suma importancia por ser una de las principales causas de muerte y lo más difícil es que son niños previamente sanos. Son niños sanos que no se puede explicar la causa de muerte. Esto se conoce como síndrome de muerte súbita del lactante. ¿De acuerdo? Como definición es la muerte de un menor, o sea, de un lactante, tiene que ser menor de 1 año de edad. Generalmente se presenta en los primeros 6 meses de vida y disminuye entre los 6 y los 12 meses, en el cual no se explica la causa de la muerte después de una completa investigación. O sea, después de que se hace una historia clínica exhaustiva, después de que se hace autopsias, después de que se hacen estudios de laboratorio, no se logra esclarecer la muerte.
por eso se llama súbita de lactante. Son generalmente recién nacidos sanos. Ocurre con mayor frecuencia entre los lactantes entre 2 y 3 meses de vida y ya después disminuye esta frecuencia. Sí se han descrito algunos factores que podemos identificar y podemos disminuir. Lo más importante, y a partir de 1992 la Academia Americana de Pediatría inició una campaña exhaustiva para que los bebés no duerman boca abajo, ¿de acuerdo? O lo que nosotros mejor conocemos como una posición en prono. Lo que está establecido y lo que recomendamos todos los pediatras es que los bebés duermen en una posición supina, que quiere decir que con la cabeza hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque es el único factor de riesgo realmente asociado que aumenta un riesgo de hasta 13 puntos, una razón de momios de 13, el riesgo de morir por muerte súbita si tu bebé está durmiendo boca abajo. Otro de los factores de riesgo es que duerman sobre superficies blandas, que tengan exposición a humo del tabaco, que estén sobreabrigados y que compartan cama, y el riesgo se incrementa si las personas con las que comparte cama son fumadores. Lo que te recomendamos es que tu bebé duerma en la misma habitación contigo pero en una cama separada, ¿de acuerdo? Y esto va a disminuir el riesgo de muerte súbita. ¿Qué se ha visto que pasa? Algunos estudios, realmente no sabemos qué pasa, ¿no? Cuando no sabemos la causa de algo le decimos que es multifactorial. Y efectivamente la muerte súbita es algo multifactorial. Pero lo que se ha visto es que el cerebro de estos bebés emite de manera disminuida una sustancia que se conoce como serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. ¿Qué quiere decir? Es un transmisor bioquímico en el cerebro y este es encargado de que el bebé despierte. Entonces, al haber niveles disminuidos de serotonina, el bebé cae en un sueño profundo, tan profundo que muchas veces se olvida respirar, ¿de acuerdo? Y esta es una de las causas de muerte súbita real, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que no se puede predecir. Desgraciadamente no hay un estudio de tamiz que nosotros podamos decir, este bebé tiene niveles disminuidos de serotonina. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los factores de riesgo para que podamos evitarlos en la manera de lo posible. Por lo tanto, la recomendación más utilizada actualmente es que tu bebé duerma boca arriba o en posición supina. Muchas veces decimos que los niños y los borrachos dicen la verdad, pero no son igual. Un niño no es un adulto pequeño, ¿de acuerdo? El acostarlo boca abajo no va a disminuir el riesgo de eventos de reflujo o no va a disminuir el riesgo de broncoaspiraciones, sino todo lo contrario, incrementa el riesgo de muerte súbita de lactante. Por lo tanto, lo más importante, a pesar de que tu bebé tenga reflujo, es acostarlo en una posición supina o boca arriba. También se ha mencionado que la posición de lado es una posición peligrosa. No está contraindicada porque no hay estudios suficientes, pero la posición de lado favorece que tu bebé rote a una posición prona, o sea, boca abajo, y esto favorece la muerte súbita. Por lo tanto, la posición adecuada para que duerma tu bebé es la posición supina.